Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo verdaderamente fascinante, la auténtica arquitectura que sostiene a las mentes más ambiciosas de la historia. No vamos a soltar una simple lista de conceptos aburridos, ¿qué va? Vamos a desentrañar juntos una de las filosofías sobre el éxito personal y financiero más influyentes que existen. Así que, ¡vamos a ello! Pero antes de nada, fijaos en esta pregunta que lleva siglos, literalmente volviendo loco al mundo empresarial. ¿Cuál fue el secreto, el gran secreto definitivo que permitió a un gigante como Andrew Carnegie amasar una de las fortunas más colosales de toda la era industrial? Y os adelanto algo, no fue una herramienta física, tampoco fue estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, fue algo muchísimo más elusivo, un secreto tan increíblemente poderoso que según los registros históricos sirvió de base para crear miles de fortunas después. Intrigante, ¿verdad? Vale, profundicemos en esto. Para descifrar semejante misterio, nos apoyamos en este famosísimo clásico escrito por Napoleon Hill. Y ojo, porque esta obra no es el típico manual de finanzas que te dice cómo ahorrar, no, es más bien un mapa súper detallado para decodificar la psicología de la riqueza. El autor se pasó décadas, literalmente décadas, investigando cómo funcionaban las cabezas de las personas más prósperas. Su objetivo era clarísimo, transmitir ese código para que cualquiera que estudie estos principios pueda replicar exactamente esa misma mentalidad. Y aquí tenemos la premisa central del texto, soltada así sin rodeos. Todo logro, toda riqueza ganada comienza con una idea. Básicamente lo que la obra sostiene es que los pensamientos son cosas tangibles, moldeables y sobre todo superpoderosas. La riqueza material no arranca mágicamente en una fábrica o en la bóveda de un banco, sino que nace de un impulso eléctrico totalmente invisible en la mente humana. Es decir, una sola idea es la única semilla que hace falta para levantar un imperio entero. ¡Casi nada! Pasamos a la primera sección, el principio del logro, subtitulado El poder del pensamiento. Aquí es donde vemos cómo una idea abstracta, algo que ni siquiera se puede tocar, puede materializarse y convertirse en pura realidad física, a base de pura voluntad. Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona este principio en el mundo real. Fijaos en este contraste. Por un lado tenemos a Edwin Sbarnes. Este hombre se bajó de un tren de mercancías con pinta de vagabundo, las cosas como son, pero tenía una obsesión absoluta, casi febril, convertirse en socio del mismísimo Thomas Edison. Y vaya si lo logró. Y no fue por ir de traje, sino por la fuerza implacable de su pensamiento dominante. En el otro extremo tenemos a R.U. Darby. En plena fiebre del oro, el tipo abandonó la perforación de su mina después de meses picando piedra, rindiéndose a un solo metro de una veta gigante de oro. Es una lección brutal sobre el altísimo precio que se paga por rendirse ante la frustración temporal. Pero bueno, la historia de Darby no acaba ahí, hundido en la miseria. Años después, tras aprender esa durísima lección, presenció algo en un viejo molino que le voló la cabeza y cambió su perspectiva para siempre. La gran pregunta que plantea el texto aquí es, ¿qué extraño poder, qué fuerza inexplicable usó una niña pequeña y sin recursos para someter, y digo someter por completo, la voluntad de un adulto furioso? La anécdota es de película. Resulta que la hija de un agricultor entró en ese molino para reclamar 50 malditos centavos que le debían a su madre. El dueño del molino le gritó, la amenazó e incluso agarró una tabla para pegarle. Cualquiera habría salido corriendo, ¿verdad? Pues la niña ni se inmutó. Dio un paso al frente, lo miró fijamente a los ojos y gritó con una firmeza absoluta que necesitaba ese dinero. Punto. Ante semejante determinación, una actitud que sencillamente no admitía un no por respuesta, el hombre cedió, soltó la tabla, metió la mano en el bolsillo y le pagó. Esta historia le demostró a Darby que una determinación feroz es capaz de paralizar y tumbar cualquier oposición. Esto nos lleva a la sección 2, el deseo ardiente o quemando las naves. Aquí damos un salto psicológico gigante, pasando de un simple anhelo pasivo a una auténtica obsesión devoradora. Para entender bien esto del deseo ardiente, el texto tira de momentos históricos alucinantes. Nos habla de ese antiguo guerrero que al desembarcar en territorio enemigo ordenó quemar sus propios barcos. Así de claro, o vencemos o morimos, cero opciones de escapar. Y luego está el caso de Marshall Field. Cuando el famosísimo y devastador incendio de Chicago redujo la ciudad a cenizas, sus competidores salieron huyendo a otros estados. ¿Qué hizo él? Se plantó frente a los restos humeantes de su negocio y declaró a los cuatro vientos que iba a reconstruir la tienda más grande del mundo exactamente en ese mismo maldito lugar. En su cabeza la retirada sencillamente no era una opción. A raíz de todo esto, el manual nos suelta la fórmula definitiva. 6 pasos súper prácticos para crear esta mentalidad de imán para la riqueza. 1. Define la cantidad exacta de dinero. Nada de quiero mucho, no, exacta. 2. Decide qué vas a dar a cambio, porque gratis no hay nada. 3.
ponte una fecha límite intocable. Cuarto, crea un plan y, súper importante, ponte en acción ya mismo. Quinto, escríbelo todo en un papel de forma clarita. Y sexto, lee esa declaración en voz alta 2 veces al día, sintiendo y visualizando que ya posees ese objetivo. Según el autor, así es exactamente como se programa el cerebro. Pero oye, que no todos son billetes. El libro también nos cuenta una historia súper personal e inspiradora. El propio autor relata que su hijo nació sin ningún rastro físico de oído, sordo de nacimiento. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, pero el padre se negó en rotundo a aceptar ese diagnóstico. Día tras día, se dedicó a sembrar en su hijo el deseo ardiente de escuchar y de tener una vida completamente normal. Y ese deseo caló tan hondo que impulsó al chico a descubrir un audífono de conducción ósea y, con el tiempo, a forjar una carrera alucinante, ayudando a millones de personas sordas. Literalmente cogió una desventaja absoluta y la mutó en su propósito de vida. Llegamos a la sección 3, la fe y la convicción, subtitulada La química de la mente. Y lo que es realmente interesante de esta diapositiva es que pasamos de la mera obsesión a entender cómo narices se programa el subconsciente, la verdadera sala de máquinas del cerebro. Y aquí hay que hacer una aclaración súper importante. Cuando el autor habla de fe, no la define desde un punto de vista religioso o de dogma, para nada. La define de forma estrictamente psicológica. La presenta como un estado mental que uno mismo puede inducir a voluntad. Es como un elemento químico que, al mezclarse con nuestros pensamientos, conecta nuestra mente finita con una especie de inteligencia infinita superior. Básicamente la presenta como el antídoto definitivo contra el fracaso. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo este rollo filosófico y mental a dinero contante y sonante? ¿Cómo se forman realmente las fortunas gigantescas a partir de una simple idea? Bueno, para entenderlo, nos vamos a sumergir en una de las historias de negocios más arriesgadas y alucinantes jamás documentadas. Imaginaos la escena. Nueva York, 12 de diciembre del año 1900. Una cena de gala por todo lo alto. Un joven empresario del acero de 38 añitos, llamado Charles M. Schwab, se levanta para hablar ante titanes absolutos como JP Morgan. Durante 90 minutos, y ojo, digo bien, apenas 90 minutos, tirando únicamente de una elocuencia brutal, visión de futuro y una fe inquebrantable en su plan de producción masiva, Schwab dibujó en el aire un imperio siderúrgico que nadie había imaginado jamás. Y lo más fuerte de todo, logró convencer a Morgan para que comprara todas las empresas de Andrew Carnegie de un plumazo. Para poner en perspectiva el peso de aquella noche, echadle un vistazo a este número. $600 millones. Ese fue el beneficio financiero estratosférico que generó la idea de Schwab, respaldada únicamente por su fe y convicción absolutas. Es la prueba definitiva de que los hornos, el metal y las fábricas eran lo de menos. La verdadera arquitectura de ese negocio colosal se construyó dentro de un estado mental totalmente enfocado. Una completa locura. Y así entramos en la cuarta sección, el poder de la autosugestión, y cómo ir reprogramando el subconsciente. Aquí es donde nos explican el mecanismo exacto, la herramienta clave para colar, casi de contrabando, nuestros deseos y fe directamente en los engranajes de la mente. El manual utiliza una metáfora buenísima. Dice que la mente humana es como un jardín extremadamente fértil. La autosugestión es simplemente el acto de plantar semillas a propósito. Si no te esfuerzas conscientemente en plantar semillas positivas y constructivas a través de estímulos constantes, la propia naturaleza va a hacer de las suyas y tu jardín se va a llenar de las malas hierbas del pensamiento destructivo de forma automática. Vamos, que en la psicología del éxito no existen los terrenos neutrales. O cultivas o se te llena de maleza. Entonces, el punto crucial de todo esto es el nivel de disciplina que hace falta para mantener ese jardín impecable. El autor exige unos compromisos diarios innegociables para construir una autoconfianza a prueba de bombas. Tomad nota. Primero, exigirse a uno mismo pasar a la acción sí o sí. Segundo, concentrarse 30 minutos al día en crear una imagen mental nítida del éxito. Tercero, dedicarle 10 minutos diarios solo a fortalecer esa autoconfianza. Cuarto, tener el objetivo escrito a fuego. Y quinto, y súper importante, actuar siempre con justicia. Nada de egoísmos porque la riqueza que se consigue pisando a los demás sencillamente no dura. Toda esta enorme teoría queda condensada de manera espectacular en un poema que recoge el texto original. La frase clave es: si piensas que estás vencido, lo estarás. Ni más ni menos. Este poema nos recuerda que las batallas de la vida no siempre se las lleva el más rápido, ni el que está más fuerte físicamente. A la larga, cualquier victoria física es siempre el eco de un estado mental previo. Básicamente, el molde de nuestros pensamientos domina de forma implacable los resultados que vamos a ver en el mundo real.
Recapitulando todo este aluvión de información alucinante, el plano maestro que extraemos de esta obra nos deja una lección clarísima. Da igual que hablemos del tipo con pinta de vagabundo subido a un tren de mercancías o del nacimiento de corporaciones de miles de millones de dólares. La raíz absolutamente de cada historia descansa en un dominio metódico, casi quirúrgico, de estos principios psicológicos internos. Todo, absolutamente todo el éxito, nace primero de esa materia intangible que llamamos imaginación. Y para cerrar esta exploración de hoy, y viendo toda la evidencia histórica y psicológica que hemos desgranado, toca hacerse una pregunta bastante crítica. Teniendo en cuenta que la mente no distingue entre un impulso de éxito o uno de fracaso, y que simplemente materializa en piloto automático lo que se le planta, ¿están los pensamientos dominantes de cada día trabajando para levantar la arquitectura de una gran fortuna? ¿O están, sin que nadie se dé cuenta, pavimentando silenciosamente el camino directo hacia el fracaso? Es una de esas preguntas que te dejan pensando, ¿verdad? Y que desde luego invita a devorar estas fuentes originales con otros ojos. ¡Hasta la próxima!